En la primera clase vamos a ver los temas introductorios. Por supuesto que la idea, como pongo en el mismo contenido de la clase, no es hacer un tratado ni empezar de cero con contratos, sino comparar el actual régimen de la materia con el régimen del código derogado. Esto le va a servir sobre todo a los colegas que ya tienen unos cuantos años más de recibidos y de ejercicio de la profesión. A los más jóvenes, a los que se recibieron hace poco tiempo, tal vez les resulte menos importante, pero el público es amplio, así que hay que armar el curso para todos. En esta primera clase, como les digo, además de los contenidos introductorios, o sea, el concepto de contrato en el nuevo código, la terminología que se utiliza, la clasificación de los contratos, vamos a tratar dos puntos que considero de especial interés. Uno de ellos son podríamos llamar las tres categorías de contratos. Es cierto, ahora, si bien se llama Código Civil y Comercial, desaparece la diferencia entre contratos civiles y comerciales. Contratos civiles que antes estaban en el Código Civil derogado y los de comercio o comerciales que estaban en el Código de Comercio. Ahora son todos contratos, por decirlo así. Hay una gran cantidad de contratos típicos y, por supuesto, la posibilidad que da la autonomía de la voluntad de crear otros contratos que denominaríamos atípicos. Pero si bien esta distinción desapareció, contratos civiles y comerciales, el nuevo código incorpora en cierto sentido otra distinción, porque trata tres categorías de contratos, con reglas diferentes. Una, podríamos llamarlo contratos paritarios, o contratos discrecionales, como dicen otros, que son aquellos contratos, digamos así, clásicos, en donde rige con plenitud, no en forma absoluta, por supuesto, siempre hay orden público detrás de esto, pero rige con plenitud la autonomía de la voluntad, porque las partes están en igualdad de condiciones en cuanto a conocimiento, a condiciones económicas, etc., y por lo tanto pueden discutir y negociar todas las cláusulas del contrato. Diríamos, aplicando una vieja terminología, que hay tanto libertad de contratar, o sea, de hacer o no el contrato, como libertad contractual, libertad de discutir el contenido. Libertad desde lo fáctico, ¿no? En el sentido de que puedo negociar, porque tengo cómo negociar, porque tengo los conocimientos, porque tengo la fuerza económica para poder hacer una negociación de igual a igual. En cambio, hay otras dos categorías de contratos, que son los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, sintéticamente contratos por adhesión, y los contratos de consumo. En ambos hay una parte débil o una parte vulnerable, en un caso el adherente, en el otro caso el consumidor. ¿Un contrato puede ser por adhesión y de consumo? Sí, puede serlo. ¿Y puede ser solo por adhesión? También puede ser solo por adhesión. ¿Y puede ser solo de consumo? Desde el punto de vista teórico, sí, también puede serlo. Lo van a ver en el contenido de la clase. ¿Lo común es que haya contratos por adhesión y de consumo? Sí, es muy común. Lo importante es que son tres categorías diferentes, que a veces nuestro cliente no es consumidor, pero es adherente, y entonces van a ver, por ejemplo, que todo un régimen relativo a las cláusulas abusivas en los contratos por adhesión. Entonces el Código Civil y Comercial incorpora a este nuevo vulnerable que antes aparecía básicamente en la doctrina, en la jurisprudencia, porque la categoría de contrato por adhesión no estaba regulada en el Código derogado. Entonces el Código actual trata de esas tres categorías. En la del contrato paritario vamos a tener plena, entre comillas, porque siempre hay límites, la moral, las buenas costumbres, el orden público, pero digamos, en los contratos paritarios vamos a tener plena autonomía de la voluntad, las partes tienen libertad de contratar y libertad contractual,
Y en los otros contratos, en cambio, vamos a tener un vulnerable, una parte débil, el adherente en un caso, el predisponente, el consumidor en el otro, y una parte fuerte, que sería el predisponente en el contrato por adhesión, el proveedor en el contrato de consumo. Por lo tanto, a diferencia del viejo código, donde una de las cosas que uno tenía que analizar era este contrato que estoy viendo, ¿es un contrato comercial o es un contrato civil? Ahora voy a tener que mirar otra cosa. Ahora voy a tener que mirar, ¿este contrato es un contrato paritario? ¿Este contrato es un contrato por adhesión? ¿Este contrato es un contrato de consumo? Porque tiene reglas diferentes. Ese es un tema muy importante que vamos a empezar a ver en esta clase. El otro tema importante que vamos a ver en esta clase, en uno de los apéndices sobre todo, es el relativo a las técnicas de redacción de contrato. Las técnicas de redacción de contratos, sobre todo en contratos paritarios. Es cierto que a los abogados, por lo general, al grueso de los abogados, no se nos viene a consultar sobre cómo redactar un contrato, sino que se nos viene cuando ya se incendió todo, cuando ya hay un incumplimiento y hay que judicializar la cuestión o por lo menos mandar una carta de documento, pero algunos colegas tienen la suerte de poder dedicarse a la redacción de contratos, a asesorar en ese tema y a negociar. Entonces vamos a trabajar un poquito en materia de técnicas de redacción de contratos. Bueno, espero que este contenido les sirva. Nos vamos a ver en próximos videos. Me van a poder hacer consultas por mail. El mail lo van a encontrar en la plataforma educativa, en el aula virtual de este curso. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo video y cualquier cosa me consultan por mail. Chao, hasta luego, muchas gracias.